Buenas noches, bienvenidos a ¿De qué se habla a las 7? ¿Lista para conversar, Daniela? Lista, José Fernando, cuéntenos cuáles son los temas para hoy. Claro que sí, pues ustedes también ya están ahí conectados en Señal Colombia y gracias por vernos también vía streaming. Hoy tenemos 3 temas que hacen parte de la actualidad de nuestro país. Empezamos hablando del trágico accidente en el que murió Julián Esteban Gómez, el niño reconocido en todo el país después de verlo llorar durante la celebración del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. También hablaremos sobre la ocupación en un lote en Bogotá por parte de la Primera Línea y las movilizaciones de este 20 de julio. Y terminamos nuestra conversación de Contra el Olvido, la serie producida por Jorge Enrique Abello sobre los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Buenas noches, hoy empezamos el programa en compañía de Diego Giraldo, periodista político de RTVC Noticias, para conocer los detalles de la instalación de la nueva agenda legislativa del Congreso, mañana 20 de julio. Diego, buenas noches, un gusto tenerlo aquí en el set con nosotros. Tradicionalmente la agenda inicia a las 3 de la tarde, pero ya no va a ser así, entonces cuéntenos por qué y a qué hora va a iniciar. Daniela, buenas noches, José Fernando y a todos los televidentes. Pues sí, por primera vez se va a hacer la instalación de esta nueva legislatura a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana está programada la sesión plenaria del Congreso para escoger la mesa directiva, tanto de Senado como de Cámara. Y posteriormente, a lo largo de la semana, se realizarán sesiones para escoger las mesas directivas de cada comisión. Como usted lo decía, Daniela, es la primera vez que sucede y básicamente es por temas de seguridad, porque se tienen previstas unas marchas bastante fuertes y hay todo un cordón de seguridad alrededor del Capitolio desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, por temas de seguridad y también por temas de bioseguridad. Claro. También hay restricciones al acceso tanto de periodistas como de equipos de seguridad al Congreso de la República. Digo, ¿cuáles son los temas más importantes que trae esta agenda legislativa? José Fernando, temas que son cruciales como la reforma tributaria, conocida como la Ley de Inversión Social, va a ser sin lugar a dudas el tema principal de esta legislatura. Pero también hay temas de mucho interés para el gobierno, como lo que tiene que ver con la reforma a la policía. Por el Congreso tendrán que pasar estas iniciativas. Asimismo, una muy importante de seguridad ciudadana que viene muy de la mano con todo el tema de la transformación a la policía anunciada por el Gobierno Nacional y también los temas sociales van a ser primordiales en esta agenda legislativa, propuestos por una parte por el Gobierno, sobre todo en materia de mantener los programas de protección y de ayuda a los más afectados por la pandemia, sí, pero también muchos proyectos presentados por los propios congresistas. Diego Giraldo, periodista de política de RTVC Noticias, muchas gracias por estar acá con nosotros y actualizarnos lo que va a ocurrir mañana. José Fernando, Daniela, muchas gracias. Y hoy Colombia amaneció de luto por la temprana partida de Julián Esteban Gómez, el niño deportista que fue protagonista en el homenaje a Egan Bernal cuando ganó el Tour de Francia de 2019 y quien lastimosamente murió este domingo al ser arrollado por una tractomula mientras entrenaba en una vía de Cundinamarca. Lamentable esta situación. Según versiones oficiales, Julián se movilizaba junto con un grupo de ciclistas a la altura del sector conocido como Mana, sitio en donde habría perdido la estabilidad cayendo sobre la vía. Justo detrás suyo y muy cerca transitaba el vehículo pesado que lo arrolló. Este lamentable accidente saca a la luz las dificultades que enfrentan deportistas y ciudadanos que practican ciclismo por las carreteras y las calles del país y abre nuevamente el debate, ya que varios de ellos han denunciado negligencia por parte de los conductores por las vías. Sin embargo, los conductores también dicen que no todos los ciclistas respetan las normas de tránsito. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Luis Guillermo Caicedo, tío del niño Julián Esteban Gómez. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Sí, señor, con mucho gusto. Sí, don Guillermo, pues antes de comenzar, por supuesto, queremos enviarle de parte de todo el equipo de RTVC Noticias y ¿De qué se habla a las 7? Por supuesto, las condolencias por lo sucedido con Julián. Sí, señor, muchas gracias. ¿Nos podría contar, narrar cómo sucedieron los hechos en donde Julián es arrollado por una tractomula? Bueno, el hecho es un hecho de intolerancia
de parte del conductor que llevaba la mula. Nosotros íbamos por la carretera de Zipaquirá hacia Centro Chía y el señor empezó a acosarnos con las cornetas y a arrimarnos demasiado las mulas. Nosotros íbamos en fila india y él nos puso tan nerviosos que en el momento de llegar a unos reductores de velocidad, el niño por los nervios perdió el control de la bicicleta y rápido se fue debajo de las llantas de la tractomula porque el hombre no nos alcanzó a dejar ni siquiera 1 metro entre las ruedas y el andén. Sí, entonces el niño de una vez... No, siga, por favor. El niño de una vez cayó debajo de las ruedas y instantáneamente quedó muerto porque les pichó la cabeza. Sí, entonces hago yo un llamado a la tolerancia que con los conductores, con los ciclistas, porque ellos son abusivos, ellos creen que solamente ellos tienen derecho a la vida y no, señor. Todos tenemos derecho a la vida y a la vía. Y ellos nos alegan porque el conductor se bajó alegándonos de que por qué no íbamos por la ciclovía, no, señor. El ciclismo de alta competencia no puede entrenar por ciclovías porque son altas velocidades y es más peligroso. Por las ciclovías van personas muy lentas. Don señora. Guillermo, sí, mire, el conductor, ¿qué hizo en ese momento? ¿Siguió derecho, paró a ver si Julián estaba bien o qué pasó? El conductor paró porque yo empecé a gritar, porque yo quedé adelante y yo empecé a gritar cuando vi al niño debajo del camión. Entonces el conductor ya había frenado y se bajó gritándonos que por qué nos habíamos ido por la carretera, que por qué no nos íbamos por la ciclovía. Entonces vuelvo y digo que nosotros no, los ciclistas de alta competencia no vamos por la ciclovía porque no se puede. Todos los ciclistas de competencia, y él era un niño que estaba entrenándose para alta competición. Sí, Luis Guillermo, hablemos de su sobrino. ¿Cuál era la rutina de su sobrino? Porque pues después de esa imagen que nos dejó la celebración del Tour de Francia, donde Egan resulta campeón, donde se ve él con todo el ánimo llorando, digamos, con ese corazón en la mano de ver a su ídolo arriba, grande. ¿Él cómo empieza a enamorarse de la bicicleta y cuál era la rutina de él diariamente en relación con la bicicleta? Él ya, antes de que de Bernal fuera el campeón del Tour de Francia, él ya era enamorado de la bicicleta. Incluso eran amigos por allá en el ciclomontañismo. Él ya estaba enamorado de la bicicleta desde muy pequeñito. Él empezó a montar en bicicleta, en ciclomontañismo. Él ya venía con ese gusto por la bicicleta. Y cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia, pues a él se le acrecentó más el gusto por la bicicleta. Don Guillermo, ¿y con qué soñaba Julián? ¿A dónde soñaba llegar montado en su bicicleta? Julián era un niño que tenía muchas ambiciones a futuro. Aparte de que él tenía condiciones para ser un gran deportista, tenía ambiciones y él quería ser, de pronto por el estilo de Egan Bernal, él tenía unas ilusiones altísimas de que él iba pronto a llegar al profesionalismo. Algo así yo le entendía a él. Éramos muy amigos en el sentido de hablar sobre ciclismo, porque yo tengo harta experiencia en ciclismo, toda la vida montado en bicicleta, entonces él siempre nos encontrábamos, era para eso, para él preguntarme sobre técnicas de ciclismo. Luis, digamos que habían unas grandes ambiciones de Julián de llegar a lo más alto del ciclismo, del deporte, además viendo a grandes figuras lograr llegar a esa gran altura, a ese podio de diferentes carreras, de diferentes competencias, pues obviamente lo animaba aún más. ¿Ustedes recibían de pronto apoyo por parte del gobierno regional o algo para el continuo entrenamiento de Julián? Pues él pertenecía a una escuela de ciclismo aquí en Zipaquirá que la dirigía Fabio Rodríguez. Yo realmente no sé hasta en qué forma era la ayuda económica o lo que fuera para
Solamente creo que era solamente entrenamientos, pero ayuda económica, no creo que eso era muy poco. El que patrocinaba todas esas cosas a él era el abuelo, que el abuelo siempre estuvo pendiente de tenerle su buena bicicleta y su buen equipo, entrenamiento. Sí, don Luis Guillermo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ustedes van a interponer alguna demanda, alguna denuncia? ¿Qué piensan hacer luego de este accidente? Pues la verdad sí, a mí me llama la atención que se haga una denuncia penal o lo que sea, porque lo que pasa es que si se sigue así, la gente no hace nada, pues los errores de las personas y las intolerancias siguen así día a día y no va a pasar nada. Pero sí, lo que pasa es que los directos familiares de él todavía están muy dolidos y ellos no quieren prácticamente hablar nada todavía al respecto. Pero sí, me parece que se va a hacer eso. Pues, don Luis, de verdad que un abrazo fraterno desde RTVC Noticias. Todo el equipo está con ustedes. Usted, tengo entendido que en este momento está precisamente en el velorio y las honras fúnebres. Un abrazo para usted y para toda su familia. Lamentamos, por supuesto, todo lo ocurrido con Julián Esteban Gómez. Muchas gracias, muy amable. Estos son los honores que le ofrece Egan Bernal a este pequeño luchador, a este pequeño soñador, diciendo en un Twitter, en su cuenta de Twitter: hoy lloramos por ti, Julián, el verdadero orgullo de mi patria. Maravilloso homenaje con este video que le hace Egan a su más reciente y ferviente fan. A esta hora nos conectamos con Luis Lota, director de la Agencia de Seguridad Vial. Director, buenas noches y bienvenido a ¿De qué se habla a las 7? Muy buenas noches a los televidentes y a José Fernando y Daniela en esta noche. Bueno, director, mire, casos como el de Julián Esteban se vienen presentando desde hace muchos años. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para que este tipo de accidentes no sucedan? Bueno, hay que decir que sin lugar a dudas es un tema muy preocupante. Los niños, y no solamente los niños, sino los ciclistas en general están sufriendo siniestros viales de manera cada vez más recurrente. También tenemos que decir que cada vez tenemos más ciclistas en las vías por todos estos temas de aislamiento y pandemia, y además los triunfos internacionales hacen que quieran más subirse a la bicicleta. Y por eso hemos venido trabajando varias tareas. En primer lugar, una guía de protección al ciclista para que entendamos cuáles son los deberes y los derechos de los ciclistas, entender cuál es la pedagogía que hay allí sobre este tema. Por otro lado, estamos trabajando fortaleciendo el esquema de plan estratégico de seguridad vial para que al interior de las empresas podamos identificar los riesgos que se pueden generar y poder generar la mitigación de los mismos a través no solamente de campañas pedagógicas, que sin lugar a dudas son muy importantes y que continuaremos reforzando y haciendo, sino también de esquemas de control efectivo que nos permita al interior de las empresas tener unos esquemas que nos garanticen esa protección, ese minimizar el riesgo. Y finalmente hemos venido fortaleciendo, como decía hace un momento, todas las campañas de pedagogía, porque aquí hay que aprender entre todos cómo es que nos protegemos, cómo es que la seguridad vial es corresponsabilidad de todos y que unos y otros tenemos que poner de nuestra parte para evitar siniestros viales. Director, usted nos habla de los derechos y los deberes y yo quiero invitarlo a que nos haga un pequeño listado para hacer un checklist de los deberes primero y luego de los derechos de los ciclistas en las vías. Es muy importante eso, José Fernando, porque sin lugar a dudas entender la dinámica en que compartimos las vías, pues es fundamental tener claramente ello ahí definido. Lo voy a hacer aquí un registro rápido, pero los invito a descargar de la página web de la agencia www.ansv.gov.co
de la Escuela Virtual de Seguridad Vial. Allí está una guía de la protección del ciclista donde está esto de manera detallada para cada actor vial, para que podamos ver no solamente deberes y derechos, sino las relaciones que tenemos entre actores y los ciclistas. En primer lugar, los deberes del ciclista. Es muy importante que se hagan visibles entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. De acuerdo con las normas, tienen que poner una luz roja atrás, una luz blanca adelante, utilizar elementos reflectivos. Muy importante eso porque infortunadamente hemos tenido bastantes siniestros viales con fallecidos en horas de la noche donde la visibilidad baja. También muy importante, como cualquier actor vial, respetar el Código Nacional de Tránsito, las señales, el semáforo, los sentidos viales, entender que los peatones son más vulnerables que nosotros, respetar a los peatones es una de las tareas también más importantes de los ciclistas. Ahora, los derechos que también tienen esos ciclistas, sin lugar a duda, la ley 1811 les permite movilizarse en un carril en las vías. Muy importante entender que el ciclista tiene derecho a movilizarse en la vía. También tiene derecho a que le demos el 1.5 metros, no solamente al rebasarlo, sino si nos acercamos, que no lleguemos a más cerca de ese 1.5 metros para evitar cualquier tipo de interferencia. A una velocidad segura para que el ciclista no termine con una turbulencia que genera nuestro vehículo caído, y finalmente no utilizar elementos como el pito que desestabilicen y que desorienten a los ciclistas. Muy importante también entender que como conductores de vehículos, especialmente de vehículos grandes, tenemos que ser conscientes del punto ciego, el punto en donde definitivamente, debido al contorno y al tamaño del vehículo, no estoy viendo al actor vial que está parado en un determinado punto, y allí es muy importante tanto para el conductor de vehículo de carga como para el ciclista entender que existe ese punto ciego. Ciclista, si usted no está viendo al conductor a través del espejo, él no lo está viendo y podemos tener un siniestro vial allí. Es muy importante que podamos convivir de manera segura. La convivencia entre los diferentes actores viales es muy importante. Entonces, el checklist, Daniela, deberes del ciclista: ser visibles entre 6 de la mañana y entre 6 de la tarde y 6 de la mañana, porque este es un punto realmente en donde obviamente la luz baja, disminuye, y en muchas ocasiones nos ha ocurrido que lo encontramos casi que de frente cuando ya estamos muy cerca a él. Respetar las señales de tránsito, respetar los sentidos viales, respetar a los peatones, ¿cierto? Y el derecho de ellos es movilizarse por un carril, darle 1,5 metros de distancia cuando estamos en las carreteras. La velocidad, por supuesto, de los conductores debe ser segura, y no utilizar el pito para no irlos a distraer tal vez. Así es, muy importante, José Fernando. Director, mire, usted mencionaba ahorita que cada vez más hay ciclistas, o cada vez hay más ciclistas en la vía. Esto se debe también, por supuesto, a que los triunfos de nuestros deportistas pues llevan a que la gente sienta como esas ganas de probar este deporte. ¿No habría entonces, además de las campañas y de la pedagogía, por supuesto, de respetarse los unos a los otros, la necesidad de intervenir las vías de alguna manera para que la gente pueda montar en su bicicleta tranquila y los carros puedan conducir por donde les toca? Porque es que si hacemos el cálculo y nos vamos a las carreteras del país o a las ciudades, a las calles, pues vemos que entre más gente monte en bicicleta, pues acapara de alguna manera más la vía, y entonces ahí se van a generar conflictos. ¿No debería haber entonces una acción un poco más concreta sobre las vías? Sin lugar a dudas, la infraestructura segura es una tarea fundamental con la que estamos trabajando en el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial. Hoy ya está vigente esa, digamos, ya tenemos un Plan Nacional de Seguridad Vial, pero estamos reformulándolo porque el plan se acaba este año, y dentro de ello está el esquema de vías seguras. Sin lugar a dudas es muy importante la construcción de infraestructura segura, pero también que como ciclistas la utilicemos. Aquí hay que decir que tenemos derecho a utilizar los carriles, digamos, que utilizan los vehículos particulares, pero si hay una cicloinfraestructura, les sugerimos que las utilicen, porque allí se puede transitar de manera más segura. Es muy importante tener cada vez cicloinfraestructura más completa, pero también es muy importante que como ciclistas seamos conscientes que hay que utilizarla y que hay que hacer buen uso de ella para evitar el factor de riesgo, que es lo que nos está infortunadamente llevando a estas fatalidades. Pues la conciencia entonces debe ser de todos, y el llamado es a todos los actores viales a cumplir con las normas de tránsito y a respetar a los demás que están en las vías. Muchas gracias, agradecemos precisamente al director de la Agencia de Seguridad Vial, él
Se llama Luis Lota. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. A ustedes muchas gracias y a todos. Recuerden que la seguridad vial es corresponsabilidad de todos. Cada uno tiene que aportar algo para evitar ese tipo de problemas. Recordemos no exceder límites de velocidad, respetar señales de tránsito y respetarnos unos a otros. Es lo más importante para garantizar la vida en las vías en Colombia. Para seguir hablando de este tema nos conectamos con Sebastián Matos, gerente del Foro Nacional de la Bicicleta Bello 2021. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, Sebastián. Muchas gracias para ustedes. Buenas noches. Sebastián, ¿cuáles son las principales causas de accidentes que ustedes han sufrido? Bueno, en realidad partiría por no llamarlos accidentes, sino hacer una correcta referencia por siniestros viales. No son accidentes, pues esto es debido a una mala conducta de quienes están en el volante por una impericia del conductor. Adicional, la falta de conocimiento de los puntos ciegos que tienen los tractocamiones y estos vehículos grandes no pueden seguir siendo una excusa para quienes vamos caminando en bicicleta o en otros vehículos con una velocidad menor a la que llevan estos vehículos, pues siga siendo tenida como una conducta adicional. Eso no puede seguir la excusa para que quienes van al volante normalicen estos hechos. El hecho como el de Julián el día de ayer es el llanto de los colombianos que todos los días mueren en las carreteras del país. Ojo a los datos, a la fecha, a mayo del 2021, desde el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se manifiestan 5.461 lesionados en bicicleta, 237 y niños y niñas 78. Pues la normativa en este punto en Colombia debe endurecer un poco más estos sucesos para que no sigan siendo llevados como temas cotidianos, sino en realidad para que la vida de todos se preserve en la vida. Se viene próximamente la actualización del Plan Nacional de Seguridad Vial y eso debe tener una gestión contundente. Sí, Sebastián. Para disminuir las velocidades en el país. Sebastián, por supuesto, la vida de todos es muy importante, la vida de los ciclistas, pero acá debe haber una corresponsabilidad, porque también se han visto casos de ciclistas que no cumplen con las normativas de tránsito. Como lo hablábamos anteriormente, hay unos derechos, pero también hay unos deberes. Entonces, ¿qué medidas se deben tomar para evitar que esto suceda? Que tanto los ciclistas como los conductores respeten y ejerzan sus deberes y también pues puedan reclamar sus derechos. Así es, quienes vamos en una bicicleta también somos conductores, estamos manejando nuestro vehículo a propulsión humana y pues sin duda es no solamente tener unos tecnicismos dirigidos a la infraestructura que se tiene en el país. En temas de movilidad nos referimos solamente a conductores de carga pesada y a peajes. Tenemos que identificar los comportamientos adecuados en las dinámicas de movilidad como peatones, como ciclistas, pero acá hay algo muy importante y es que debemos precisar los diferentes usos de la bicicleta. Coincido con el tío de Julián Esteban Gómez y es las ciclorrutas del país no están hechas o no están dimensionadas para que se practique ciclismo. Los ciclistas, los referentes colombianos a los que les envío un agradecimiento por poner en niños y niñas unos usos diferentes en lo que quieren hacer cuando sean grandes, y es ahí donde tenemos que pacificar las dinámicas de movilidad, donde tenemos que precisar en que las carreteras del país deben ser amigables con todos. Sin duda los comportamientos de los ciclistas, de peatones y de los demás conductores deben estar encaminados a preservar la vía, a comprender que el carro es tuyo, la moto es suya, la bicicleta es mía, pero la vida es de todos y sin duda debemos preservar la vida de todos en las carreteras del país. Pues Sebastián Matos, gerente del Foro Nacional de la Bicicleta Bello 2021, gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. A ustedes, una buena noche para todos. Bueno, y después de presentar en varias partes del mundo su canción como Tú me gustas y de ocupar los primeros lugares de América Latina con este tema, la cantante Angel Blue llega para poner a gozar y conquistar los corazones de sus seguidores con su más reciente sencillo Amor, en colaboración con el exitoso artista urbano Randy. Este tema romántico que mantiene la esencia del pop urbano
Fue compuesto por Randy, María Carolina Bernardi y también Joe Alexander Mejías, Luis Enrique Ortega y producido por Lucho Ortega. Es la muestra y el significado de cómo el amor debería sentirse y vivirse de manera universal, sin ataduras, sin etiquetas, sin prejuicios y sin ningún tipo de condición. Escuchemos. José y televidentes, con esta música que parece como más de viernes, aunque mañana es festivo, los dejamos y ya regresamos, nos vamos a una breve pausa. Un viernes chiquito, ya volvemos, los queremos leer. Numeral, hablemos de. Ya volvemos. Un 19 de julio de 2007, el mundo de las letras y el arte perdió a uno de sus representantes más pintorescos. Se trata de Roberto Fontana Rosa, mejor conocido como el Negro Fontana Rosa. Su carrera comenzó como dibujante humorístico, destacándose rápidamente por su calidad y rapidez con la que ejecutaba sus dibujos. Entre sus personajes más conocidos están el Matón Buggy, el Aceitoso y el Gaucho Inodoro Pereira con su perro Mendieta. Su fama trascendió las fronteras argentinas y de su Rosario natal. Por ejemplo, Buggy, el Aceitoso, empezó a publicarse en nuestro país y luego fue publicado muchos años por el semanario mexicano Proceso. A Fontana Rosa se le conocía su gusto por el fútbol, deporte al cual le dedicó varias de sus obras. Por ejemplo, el cuento 19 de diciembre de 1971 es un clásico de la literatura futbolística latinoamericana. Como buen futbolero, siempre mostró simpatía por el equipo al que seguía desde pequeño, su amado Rosario Central. A Gary no había que matarlo. ¿Quién es Gary? Y en otro tema, RTVC Noticias reveló unas imágenes donde se ve a un grupo de jóvenes presuntos integrantes de la primera línea entrenando para enfrentar al ESMAD. Además de estas imágenes, se ha generado polémica por una supuesta autorización del distrito para la utilización del predio para el campamento. Veamos la siguiente nota para entender qué es lo que está ocurriendo en esta zona de Bogotá. Tras la denuncia de RTVC Noticias del campo de entrenamiento de la primera línea en Bogotá, el distrito evalúa la posibilidad de una reubicación de estas personas. Cuando salen estos videos, de manera inmediata la alcaldía cita a una reunión de coordinación y en las próximas horas estarán tomando unas medidas que posiblemente no van a ser anunciadas antes de realizarlas. Fuentes le confirmaron a este sistema informativo que la alcaldesa local de Kennedy autorizó la estadía de este grupo en el predio, tal como lo dijo la primera línea. Es por esto que sin una orden no pueden salir de allí y a la fecha no la tienen. Sé que desde Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Alcaldía están mirando la manera de realizar el procedimiento, pero tan pronto llegue, pues es nuestra función y obligación realizarlo. El comandante de la Policía de Bogotá aseguró que estos violentos entrenamientos dejan claras las intenciones de algunos integrantes de la primera línea. Si la intención no fuera realizar ataques, ¿para qué hacen un entrenamiento con machetes o con barreras simulando las formaciones del ESMAD? O con caucheras buscando cómo las van a lanzar. Si las autoridades determinan la responsabilidad de estos jóvenes, podrían ser individualizados y judicializados por delincuencia organizada. Y para hablar de este tema se conecta con nosotros Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático. Gracias, concejal, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. ¿Cómo explicar estas imágenes que estamos viendo y también el hecho de que la alcaldía de Kennedy haya autorizado el uso de estos predios? Buenas noches, Daniela, José Fernando, un saludo para ustedes y para todos los televidentes de RTVC. Yo creo que lo que se ve en esas imágenes, pues por supuesto que propicia este tipo de reacciones, pero hay algo que yo quiero decir y es que esta administración no ha sido ni mucho menos garantista del derecho a la protesta. Y eso es particularmente condenable cuando la alcaldesa fue elegida en nombre del Polo Democrático Alternativo, mi partido. Si algo defiende el Polo es el derecho a la protesta. Entonces, eso es lo que decir. Aquí, pues el hecho de que se le permita
unos jóvenes o no, algo absolutamente menor. Aquí el asunto es cuál es el manejo que le ha dado la administración al derecho a la protesta. Yo creo que las imágenes deben, por supuesto, contextualizarse. Es muy fácil mostrar una y otra vez unas imágenes cuando se quiere enviar un mensaje y cuando se individualizan a los responsables. Aquí el delito es atacar a un funcionario, a un miembro de la fuerza pública, por ejemplo. Eso es un delito. Pero no podemos entrar en algo tan peligroso como es la preconcepción de los delitos. Entonces aquí hay unos supuestos de que hay unas personas que van a atacar a la policía. Si ese ataque no se da, pues aquí no podemos empezar a buscar culpables de algo que simplemente hasta hoy son especulaciones. Nosotros rechazamos contundente tipo de violencia y creo que eso es a lo que debemos apuntar, a que la protesta se dé de manera pacífica, y para garantizar eso, lo más importante es que la policía no intervenga de manera violenta. Aquí nosotros no nos podemos olvidar que la aparición de las primeras líneas en Colombia se dan no precisamente porque haya sido una generación espontánea de unos jóvenes que quieren salir a atropellar con la policía, sino porque ha habido un abuso sistemático y reiterativo de parte de la fuerza pública, donde ha habido mutilados e incluso muertos. Claro, concejal, pero en estas imágenes uno ve cómo estos jóvenes se enfrentan entre unos y otros. Si bien no llegaran a atentar contra la policía, pues ¿no le parece que de todas maneras están promoviendo la violencia? Porque lo están haciendo entre ellos, con machetes, con cuerdas. Entonces, ¿cómo de alguna manera justificar el hecho de que traten o digan que se van a manifestar pacíficamente, pero lo que vemos es completamente diferente? Volvemos al mismo punto de la preconcepción, Daniela. ¿Qué pasaría si nosotros grabamos un entrenamiento de la policía? Yo creo que ustedes, por ejemplo, saben que cuando se entrena a los policías de Colombia en el uso del taser, lo que hacen es someterlos al taser. Los cogen y les dan corrientazos para que aprendan lo que se siente, algo que a mí me parece completamente reprochable. Ese no debe ser el entrenamiento que se le dé a la policía. ¿Cómo son los entrenamientos de la policía? ¿Qué pasaría si nosotros junto con estas imágenes contrastáramos la manera en que entrena la policía? Yo creo que aquí hay una intencionalidad de actores de presentar el fenómeno de las primeras líneas como un todo a partir de aisladas y descontextualizadas. Yo no veo ahí, por ejemplo, a las mamás de la primera línea que he visto también en el Portal de las Américas y en otros lugares, porque, insisto, el derecho a la defensa de estos manifestantes existe. El abuso policial es reiterativo en todas las... Y por ahora, personas en algún momento puedan llegar a tener comportamientos fuera de la ley o puedan llegar a tener comportamientos en contra de otros ciudadanos, pues es algo que por supuesto hay que rechazar, pero habría que esperar a que efectivamente eso pase, porque lo que estamos haciendo aquí, sí creo yo, es poner en peligro a los jóvenes manifestantes al tildarlos de terroristas e incluso hablar de judicializar. Lo que pasa es que a todas luces, en todo caso, pues eso lo estamos diciendo nosotros que estamos viendo unos videos, pero los vecinos, las personas que conviven con este tipo de situaciones y que viven todos los días pues con estas situaciones y que se ve, pues también tienen su opinión al respecto. Concejal Carrillo, ¿cómo se les puede responder precisamente a las denuncias de los habitantes del sector sobre, por ejemplo, venta y consumo de drogas en este lote? Pues a ver, José Fernando, lo primero es que el fenómeno de la venta, el consumo de drogas es algo que tiene poco que ver con las manifestaciones y con las protestas. Es algo que es una realidad en la totalidad de la ciudad y específicamente hay unos puntos muy complicados alrededor del Portal de la Resistencia. Eso es una realidad. Antes está, después no hay una relación entre una y la otra, y yo sí considero que es un poco malintencionado querer vincular las dos cosas cuando no existe el vínculo. El consumo de estupefacientes en nuestra sociedad es una realidad. Entre otras, vale la pena que empecemos a dar unos debates mucho más profundos acerca de la legalización, acerca del manejo del tratamiento, pues digamos, menos
pacato del consumo recreativo de sustancias alucinógenas, porque eso es algo que existe y que en lugar de estar escandalizándonos porque existe un consumo recreativo de sustancias psicoactivas, lo que tenemos que hacer es adelantar primero pues en nuestros prejuicios hacia los consumidores recreativos y también hacia la legalización de ese tipo de conducta. Concejal. De estos fenómenos distintos. Ustedes hablan de qué decirle a la comunidad. Pues el mensaje que yo le quiero dar a la comunidad es que sigue habiendo en Colombia muchísimas razones por las cuales protestar y ojalá se unan a las manifestaciones de mañana con todo entusiasmo para reclamar en contra de este gobierno. Concejal, pues dos preguntas en una porque el tiempo es breve. La primera, usted dice que es una declaración de alguna manera malintencionada. ¿Malintencionada por parte de quién? Y lo segundo es, ¿cómo considera usted que ha sido el manejo de la alcaldía ante toda esta situación que se ha venido dando con los miembros de la primera línea? Yo creo que el manejo de esta alcaldía ha sido pésimo. El manejo de esta alcaldía ha demostrado de qué lado está la señora alcaldesa. Vimos unas imágenes hace 2 días en que la señora alcaldesa sale hombro a hombro con el ministro de Defensa y con el ministro del Interior y con toda la cúpula militar amenazando con judicializar a quienes protesten con algo tan ambiguo como los bloqueos. Es que aquí es completamente absurdo pensar que se puede protestar por el andén. Una protesta sí o sí va a generar un traumatismo en la movilidad, pero nos quieren echar el cuento de que eso es incluso un crimen. Imagínense ustedes. Entonces, si 10.000 personas están protestando en la calle, ¿cómo no se va a interrumpir el tráfico? Es simplemente imposible. Ha sido pésimo. En cuanto a lo que me dice de la mala intención, pues la mala intención es del establecimiento en el país. En lo que está pasando con este estallido social es que hay una masa de gente en la calle que está hastiada de lo que la clase política colombiana ha manejado este país y quiere un cambio profundo. Entonces empiezan a aparecer unas expresiones de ese establecimiento empecinadas en quitarle legitimidad a los que protestan y sobre todo en hacer algo, y termino con esto, Daniela, hacer algo que ha sido la norma siempre en este país, y es tratar de ponernos a unos ciudadanos contra otros ciudadanos, cuando aquí lo que tenemos que hacer es manifestarnos todos en contra de la injusticia, de la falta de oportunidades, de la opresión, de la represión, de la violencia policial, de la restricción que se sigue dando en Colombia a la democracia. Bueno, pues muchísimas gracias al concejal Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático. Gracias por acompañarnos. ¿De ti que se habla a las 7? A ustedes muchísimas gracias, encantado de estar en este espacio. Y para seguir hablando de este tema, se conecta con nosotros Julián Rodríguez Sastoque, concejal de Bogotá por el Partido Verde. Concejal, un gusto tenerlo con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder ser parte de esos espacios de nuestra maravillosa televisión pública. Bueno, concejal, mire, con las imágenes que estamos viendo, ¿cómo cree que es la situación de estos jóvenes que son presuntamente de la primera línea en este lote de Bogotá? Porque ahí lo estamos viendo, pues parecieran como entrenando para enfrentarse a la policía en medio de las manifestaciones. ¿Cómo ve usted estas imágenes y cuál considera es la situación? Bueno, yo tengo que hablar no solamente como concejal, sino como joven. Es muy doloroso y desafortunado tener que llegar a este tipo de escenarios. Los jóvenes hoy deberían recibir oportunidades de educación, de empleo digno, oportunidades que les permitan crecer personal y profesionalmente, oportunidades de formación artística, no terminar en algún tipo de actividades que puedan representar un riesgo para su propia integridad o para otros ciudadanos, ciudadanas. Y creo que, por supuesto, muchos de los jóvenes que hacen parte de las denominadas primeras líneas tienen muchos sueños, pero además necesitan la atención por parte del Estado. Que uno ve algunas imágenes como las que tú compartes, por supuesto, de jóvenes entrenando aparentemente con algún tipo de machetes, utilizando algún tipo de elemento que pueda afectar a otro ciudadano, pues evidencia que necesitamos salir de ese conflicto, que el gobierno tiene que sentarse a conversar, que hay que dejar esa confrontación de lado y encontrar en el diálogo el camino, porque evidentemente no queremos ni abuso policial y ejercicio de exceso de la fuerza por parte de las autoridades, ni ciudadanos que lastimosamente en este caso son jóvenes que deberían estar recibiendo oportunidades de educación y de empleo digno y no utilizando un machete para posiblemente agredir la integridad física de un uniformado, de un ciudadano. Eso no se debe permitir y por supuesto
que estos actos también tendrán un rasero de justicia ante el cual deberán responder tanto ellos como cualquier tipo de violación o vulneración a los derechos humanos en el marco de una protesta o una manifestación en nuestra ciudad. Pues ni lo uno ni lo otro, como usted lo dice, concejal Rodríguez. ¿Cómo ha sido el manejo para usted de esta situación por parte de la alcaldía local y por parte de la alcaldía de Bogotá? Bueno, yo creo que ha sido una administración garantista. Esta administración no se ha puesto ni la camiseta para decir vamos a fomentar la impunidad, no hay casos de abuso policial, no hay que denunciar cuando un uniformado rompe ese mandato constitucional, sino que al contrario, busca que las instituciones sean sólidas y adelanta todas las denuncias e investigaciones respectivas que tendrán su trámite ante la justicia y ante las distintas instancias, pero tampoco se pone la camiseta de justificar algún tipo de acto vandálico que destruya la infraestructura pública o privada de la ciudad, ni de decir que, por supuesto, hay manifestaciones que en su mayoría, 99%, son pacíficas y que merecen todo el respeto y el acompañamiento de la administración distrital. Entonces creo que se ha hecho un equilibrio institucional en términos democráticos, respetando los derechos humanos. Y creo que en este caso lo que hay que buscar en jornadas como mañana el 20 de julio es que no haya violencia, que por supuesto la administración tiene que ejercer el control y recuperar el orden público con enfoque de derechos humanos para que no haya actos de vandalismo, para que no secuestren buses o incendien la infraestructura pública, pero también garantizar que la fuerza pública actúe con los protocolos necesarios para no vulnerar la integridad física y atentar contra algún manifestante y hacer un llamado a la responsabilidad ciudadana. La violencia, venga de donde venga, debe rechazarse y por supuesto que mañana debe ser una jornada patriótica de respeto a la vida y de cuidado colectivo. Pues eso esperamos todos los ciudadanos y hay gran expectativa alrededor de lo que pueda ocurrir mañana. Muchas gracias, Julián Rodríguez Astoque. Él es concejal de Bogotá por el Partido Verde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo a la ciudadanía que se prepara para mañana la fiesta del 20 de julio. Bueno, y en ¿De qué se habla a las 7? Escuchamos las diferentes voces ahora para este tema de seguridad de la primera línea y de las marchas que se llevarán a cabo este 20 de julio. El general Carlos Ernesto Cortés, director de la Seguridad Ciudadana, nos explica las medidas que se tomarán para garantizar las marchas pacíficas de este día. Para el próximo 20 de julio, la Fuerza Pública ha dispuesto ya el máximo de capacidades, donde 65.000 mujeres y hombres estaremos atentos a garantizar la manifestación pública y pacífica. Si se presentan hechos que afecten la seguridad, hechos que violan el Código Penal, inmediatamente se procederá a judicializar, capturar, incautar y dejar a disposición de la autoridad competente dependiendo los delitos cometidos. Fundamental referenciar que la articulación de la fuerza pública, nuestras unidades de policía judicial con la Fiscalía General de la Nación ha permitido la realización de 145 diligencias de allanamiento, la captura de 219 ciudadanos. Quiere decir esto por los delitos especialmente de homicidio, de igual manera tráfico y porte de armas de fuego, estupefacientes, también por secuestro y tortura, entre los delitos más importantes y que lamentablemente algunos integrantes de la primera línea han incurrido. De la misma manera, el general también explicó cómo se viene trabajando desde la policía en la formación en derechos humanos para operar en medio de las movilizaciones que se aproximan. El 100% de nuestras unidades policiales recibió capacitación en derechos humanos en las últimas 3 semanas por disposición del señor director general. Se capacitó en uso de la fuerza, de igual manera en la utilización de armas de letalidad reducida y simultáneamente se llevó a cabo un reentrenamiento para el 100% de las unidades del ESMAD y fuerzas disponibles. Quizá lo más importante es resaltar el cumplimiento del decreto 003, los 3 protocolos. La primera intervención es por parte de los gestores de convivencia de cada una de las alcaldías. Simultáneamente, si sobrepasa este protocolo, continuaría la fuerza disponible y ya en última actividad se vendría la participación del personal del ESMAD ante la Comisión de Hechos Delincuenciales. Por último, el general Carlos Ernesto Cortés dejó unas recomendaciones para que la ciudadanía denuncie cualquier acto al margen de la ley en medio de las marchas programadas. La recomendación para todos los ciudadanos primordialmente es suministrar información si se encuentran ante hechos anómalos no normales en las vías nacionales, cerca a sus residencias, observamos situaciones que puedan incurrir en delitos, inmediatamente comunicar al 123 de la Policía Nacional y simultáneamente
realizar la información, teniendo en cuenta que se ofrecen más de 70 millones de recompensa si se recepciona información que permita esclarecer estas situaciones. También es fundamental recordarle a los ciudadanos el no reenviar mensajes que nos están llegando por los diferentes medios de comunicación, teniendo en cuenta que generalmente son noticias falsas que no corresponden a la actualidad y genera mayor zozobra en los ciudadanos. Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, lanzó una alerta por el posible accionar del ELN en medio de este 20 de julio. Nosotros reconocemos en el 20 de julio una amenaza muy grave, un día que generalmente los grupos subversivos, en especial el ELN, se pone para poder hacer acciones criminales en los territorios. De forma particular, tenemos una amenaza cierta de inteligencia del Frente Urbano Nacional del ELN, que tendría intereses de actuar el día de mañana, y por eso hacemos un llamado a la ciudadanía que esté atenta para que nos dé información, porque estos grupos criminales podrían actuar, ya sea dejando artefactos explosivos, haciendo voladura de torres o haciendo colocación de símbolos o de banderas en el territorio. Podrían infiltrar marchas, ya fueran pacíficas o no pacíficas. Y en la ciudad de Cali, el coronel Carlos Javier Soler, secretario de Seguridad, explicó cómo se tratará judicialmente a las personas que incurran en actos de violencia y vandalismo. Si se sube la espiral de violencia y pasamos a temas como violencia contra servidor público, daño de infraestructura, daño de semáforos, daño de estaciones, daño de cámaras, todo esto va a ser judicializado, está siendo judicializado, y hay 10 fiscales del despacho del fiscal general trabajando en Cali desde hace 20 días. Y hay 10 procuradores de derechos humanos del despacho de la señora procuradora en Cali con asiento en el puesto de mando unificado. Las 1.800 cámaras están trabajando en este momento como elemento materia probatoria, y todos los temas de filmación de videos, todos los temas de filmación de cámaras, todo el tema de celulares va a ser incorporado en las investigaciones como elemento materia probatoria. Bueno, pues ojalá, Daniela, este sea un día de amor patrio y sobre todo donde la democracia brille. Yo ya listé mi bandera porque hay que ondarla. Ajá, y que las manifestaciones sean pacíficas, por supuesto. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. La música como tejido de la nueva realidad que estamos viviendo. Esa es la línea narrativa que ayuda a transitar por una serie documental de 42 capítulos, 42 piezas, 42 batallas de la voluntad contra la adversidad en medio de este caos mundial, narrando la vida de los músicos de la Sinfónica Nacional de Colombia. El reto de cada capítulo es darle un rostro a la música sinfónica para que a través de la piel de otros se quede en la memoria. Esta serie documental es una coproducción entre la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Teatro Colón de Bogotá y RTBC Sistema de Medios Públicos. Además cuenta con el importante apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia. Contra el Olvido se podrá ver todos los domingos a las 8 de la noche por Señal Colombia de RTBC. Una vez transmitido por el canal de televisión, los capítulos estarán disponibles en www.contraelolvido.com. Para hablar de este tema nos conectamos con Juan Antonio Cuellar, gerente general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, y también con Angélica Gámez, concertino asistente Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. A los dos, buenas noches y gracias por acompañarnos en este momento. Muy buenas noches a ustedes y un gusto muy grande estar con ustedes en este espacio tan maravilloso que ustedes están. Bueno, el gusto es nuestro. Voy a empezar por Juan Antonio. Cuéntenos cuáles fueron esos retos más grandes que tuvieron que enfrentar para realizar esta serie documental en medio de la pandemia. Pues lo primero es que una orquesta sinfónica, por definición, es una reunión de un número muy grande de personas que tienen que trabajar en conjunto para producir un resultado normal de la música. Y el primer reto pues fue cómo resolver técnicamente el factor de poder tocar juntos sin estar juntos físicamente. Es decir, cada uno empezó a grabarse desde su casa, a filmarse desde su casa. Después
poco a poco fuimos saliendo y fuimos pudiendo entrar a los teatros a grabarnos allí, pero ha sido todo un reto que ha obligado a la orquesta a repensarse, a reorganizarse y a tratar de cumplir su misión a través de los medios que hoy tenemos afortunadamente a disposición. Angélica, ¿cómo se sintieron los músicos en medio de estas grabaciones casi que podemos decirlo atípicas? Buenas noches. Bueno, pues una experiencia súper difícil, un reto muy importante para nosotros porque realmente se convirtió en nuestro teatro y nuestro estudio en nuestras propias casas. Entonces, el nivel de exigencia era altísimo. No contar con el apoyo de los otros músicos, pues es nuestro ambiente natural, siempre tocar junto a 63 músicos y en este momento ya tener que grabar uno solo bajo un estricto parámetro de una maqueta que está muy bien construida. Entonces, muy exigentes, nos estábamos escuchando, no nos servía, no nos gustaba, volvíamos y repetíamos, los nervios llegaban, los nervios y el estrés llegaban a un punto en algún momento muy duro, y bueno, ya llevamos un tiempo muy largo en donde hemos cogido bastante experiencia y lo disfrutamos bastante. Muchas gracias, Juan Antonio Cuéllar, gerente general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. A ustedes, nuevamente, muchas gracias. Y también Angélica Gámez, gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Gracias a ustedes. Bueno, ya saben, la invitación es el domingo a las 8 de la noche para que vean esta maravillosa producción. Y es momento de hacer una actualización informativa con los periodistas de RTVC Noticias. Tras las presuntas amenazas por parte del ELN y el Clan del Golfo para mañana en las movilizaciones aquí en la ciudad de Medellín, la policía apoyará con 2.268 efectivos que vigilarán las jornadas de movilización aquí en la capital antioqueña. Nosotros ampliaremos esta información en nuestra emisión central a las 8 de la noche por RTVC Noticias. Actualizamos la información en Santander, donde 950 uniformados de la policía y 130 gestores de convivencia serán los encargados de mantener el orden público en medio de las manifestaciones. Hacia las 9 de la mañana se tiene previsto que marchen los integrantes de la CUT y hacia las 2 de la tarde serán los jóvenes los encargados de salir a marchar por las calles de Bucaramanga desde la Universidad Industrial de Santander. En la ciudad de Cartagena se programó una manifestación que iniciará a las 8 de la mañana en la iglesia María Auxiliadora. Luego pasará por el mercado de Basurto, por el barrio Manga, Hexemaní, llegará al centro histórico exactamente en la Torre del Reloj y pasará luego a la zona turística de Boca Grande, donde se espera se realice un plantón durante varias horas. La Policía Metropolitana de Cartagena anunció que realizará un acompañamiento a toda esta manifestación al mismo tiempo que se realizan las actividades oficiales en el marco del 20 de julio, Día de la Independencia. En nuestra emisión central estaremos ampliando mucha más información. Y hasta aquí nuestros temas que son tendencia el día de hoy. Recuerden que nos encontramos de nuevo para conversar el próximo miércoles. Los dejamos con la emisión central a las 8 de la noche. Chao.